Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, nosotros seguimos los acontecimientos dramáticos de este cómputo final de la segunda vuelta en la que los dos contendores apenas se distancian por décimas de puntos y en el que uno de los candidatos, es decir, Fuerza Popular y Keiko Fujimori, están solicitando la demanda de nulidad de más de 802 actas y en la que se tiene que tramitar las impugnaciones y las observaciones de las OMPE, de la OMPE que han sido tramitadas en los jurados electorales especiales, es decir, en la primera instancia. Pero esta situación, este conflicto institucional, político, electoral, se da en medio de una polarización nacional muy pocas veces vista en la historia republicana. El Perú parece un polvorín social a punto de explotar y en medio también de una polarización internacional muy intensa, ¿no? En la que hasta Estados Unidos acaba de pronunciarse sobre el tema. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor Antero Flores Arauz, expresidente del Consejo de Ministros, expresidente del Senado y un político de reconocida y amplia trayectoria nacional en el país. Buenas tardes, señor Antero Flores Arauz. Gracias por esta conversación. Encantado de estar con ustedes después de un buen tiempo. Bueno, antes de empezar nuestra conversación, quería preguntarle sobre el pronunciamiento del Departamento de Estado, ¿no? Que ha sido interpretada de diversas maneras, ¿no? Por un lado, se reconoce la limpieza del proceso electoral, se habla en esos términos, pero por otro lado se insta a los organismos electorales a continuar con el proceso de cómputo y a tramitar los reclamos y darse el tiempo, se utiliza esa palabra, el tiempo necesario para llegar a un veredicto adecuado. ¿Cuál es su opinión del pronunciamiento del Departamento de Estado? Quería graficarlo, dando respuesta a la pregunta, quería graficarla con una frase sencilla. Primero el golpe y después el árnica. ¿Qué ha hecho el Departamento de Estado? Querer estar bien con todos. En la primera parte dice que ha sido un proceso correcto y en la segunda insta a las autoridades electorales, como bien ha dicho usted, don Víctor Andrés, a hacer todos los procedimientos para absolver los cuestionamientos. Entonces, a todos deja contento, pero lo cierto es que el Departamento de Estado de Estados Unidos de América no debería meterse en lo que no le corresponde. Somos un país independiente, autónomo, soberano, que no aceptamos injerencia extranjera de nadie. Cualquier ciudadano que no ejerza poder puede pronunciarse sobre lo que quiere, pero un país extranjero que por más buenas relaciones que tengamos es extranjero y no le corresponde, y lo digo bien claro, entrometerse en nuestros asuntos, debía estar calladito. Ahora, señor Antero Flores Arauz, pasando a otros, antes, ¿no? El pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos también se da en un proceso de intensa polarización mundial. No es exagerado hablar mundial porque los líderes del eje bolivariano, los presidentes del eje bolivariano, se han apresurado a reconocer al señor Castillo, mientras que 23 expresidentes democráticos de España y Latinoamérica, de Iberoamérica, han llamado a contar hasta el último voto antes de cualquier proclamación. Digamos, la segunda parte del pronunciamiento de Estados Unidos. Se da en medio de esa situación. ¿Por qué las elecciones peruanas comienzan a convertirse, a su entender, en un tema de polarización mundial, de debate mundial? Bueno, porque no nos olvidemos de que el Perú ha sido la estrella en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica. Era uno de los países, si no el que más crecía, uno de ellos. En los últimos 30 años se ha desarrollado muchísimo. Se había reducido la pobreza y la pobreza extrema. Con otros países como Colombia, Chile, etcétera, teníamos una relación muy expectante y ya en algunas cosas real con el sudeste asiático, que nos había permitido muchísimo más comercio exterior, había más inversiones en el país
esas inversiones eran bien recibidas, generaban trabajo, y de repente, por diversas motivaciones, resulta que para el futuro hay una gran interrogante: si el Perú seguirá por esa misma senda de desarrollo y reducción de la pobreza, o el país entrará, como Venezuela y otros países de Latinoamérica, en la senda de un socialismo exagerado que lo único que hace es espantar la inversión, olvidando que la inversión es la que genera trabajo. Y digamos, por momentos algunos llamados, no solamente de peruanos, sino de latinoamericanos, es transmitir esta idea de que en el Perú se está librando una de las batallas finales contra la amenaza colectivista, contra la amenaza comunista, y esto coincide con nuestro bicentenario, ¿no? Hay incluso ese llamado dramático, sobre todo considerando de lo que ha pasado con la constituyente en Chile, lo que está sucediendo con Colombia, ¿no? Con esta especie de insurrección prolongada en Colombia, y bueno, la disputa que acaba de suceder en Ecuador y en el que ha ganado felizmente la libertad, ¿no? Este contexto latinoamericano Y es un no te poco... olvides, no te olvides, Víctor Andrés, lo de Nicaragua, ¿no? En un país que ya estaba en una mala onda y en un mal sendero, y ahora encima poniendo en cárcel a candidatos presidenciales. Muy Bueno, grave. esa es la característica de estos proyectos bolivarianos autoritarios, ¿no? Ahora, quería preguntarle ya estrictamente por el tema electoral peruano, ¿no? Esta situación se está desarrollando en medio de una intensa polarización También nacional. tenemos que hacer un poco de mea culpa. ¿Qué ha sucedido? Permitimos acá en el Perú las casas alba, permitimos los viajes que venían de Venezuela con supuestamente personal sanitario para dar atención médica a poblaciones de selva y ceja de selva. Y eso eran personas que venían camufladas. ¿Para qué? Para sembrar el odio, para sembrar la alternativa bolivariana para las Américas. El cuento era la cuestión médica y permitíamos esos vuelos. Hemos hecho barbaridades, no le hemos dado el impulso necesario a la lucha contra el terrorismo en el Brain, y sabiendo además de que habían fondos provenientes del narcotráfico y también de la cooperación internacional. En consecuencia, nos ha faltado. Hemos estado pensando de que había que mantener las cosas tranquilas, que no hubieran enfrentamientos, porque si hay enfrentamientos, hay heridos y hay daño colateral. Oigan, a mí me aterra cuando no hay ningún daño. Quiere decir que no estás haciendo nada. Y lo que hay que hacer es las cosas como se deben. Enfrentar el terrorismo vinculado al narcotráfico, asociado al narcotráfico, y a veces sustituyendo al narcotráfico, porque se han vuelto en firmas de narcotraficantes los mismos terrucos. Entonces, creo que tenemos que hacer no solamente esa autocrítica, sino un propósito de enmienda para que esto no siga pasando. Ahora, con respecto al proceso electoral, estrictamente con respecto al cómputo de votos, el papel del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy, al cierre de esta edición, se estaban desarrollando audiencias en el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones mantenía su negativa a contrastar las actas cuestionadas con los padrones. Y por otro lado, no estaba claro si iba a admitir las demás solicitudes de nulidad de las actas. En este contexto, ¿cómo observa usted el panorama electoral? Malo, malo, porque cualquier cosa que diga la autoridad electoral como final de estas diferendos, siempre va a quedar la duda. Por eso es necesario que la misma autoridad electoral y el jurado se limpie. Y la única forma de limpiarse es demostrando transparencia. ¿A qué tanto le teme? ¿Por qué el ocultismo? ¿Por qué la reserva? ¿Por qué el secretismo cuando los registros electorales son públicos? Cuando se basan en qué? En el Registro Nacional de Identidad que maneja el RENIEC. En consecuencia, ¿cuál es el temor? ¿Qué datos personales hay que proteger?
No me vengan con vainas. Lo que tenemos que hacer claramente es mostrar total transparencia para evitar cualquier duda. Y así todos podremos, después del 28 de julio, transitar el camino que la voluntad popular haya definido. Ahora, ¿qué pasa, señor Antero Flores Arao, si el jurado decide mantener su oposición a contrastar las actas cuestionadas con los padrones? Que, digamos, me parece haber entendido que la señora Lourdes Flores ha señalado de que se estaría convalidando el fraude en mesa. Esto significaría cuestionar una decisión del jurado porque no ha cumplido el debido proceso. ¿De algo de eso se estaría hablando? No lo sé, habría que preguntarle a la doctora Lourdes Flores. Yo lo que creo es que cuando estás en un plan de ocultismo, genera más dudas. Y cuando hay dudas, hay malestar. Y cuando hay malestar, puedes llegar a enfrentamientos ya no solamente verbales, sino en la vía de los hechos. Por eso es indispensable que el jurado no solamente mire el hoy, esté mirando el futuro, esté mirando el mañana, para evitar todo tipo de confrontaciones mostrando la verdad. ¿Cuál es la función del jurado? Llevar a que sea oficial la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo tienes que mostrarla y mostrarla claramente. Y si tienes un cuestionamiento, demostrar o que tiene razón el cuestionamiento, que no la tiene, pero no puedes dejar la cosa en la nebulosa sin acreditar hechos. Y eso es fundamental. Ahora, digamos, pero cualquiera sea el desenlace, señor Antero Flores Arauz, imaginémonos el otro escenario, ¿no? Es decir, algo que ya parece poco probable. Si el Jurado Nacional de Elecciones se allanara la solicitud de contrastar las actas cuestionadas, todas las actas cuestionadas, impugnadas, observadas por la OMPE, las que tienen demanda de nulidad con los padrones electorales, es evidente que el resultado electoral cambiaría a favor de Keiko Fujimori. Y en este escenario, ¿no? Es evidente, es incuestionable también que Perú Libre protestaría, se desataría de igual manera un conflicto social y a la inversa. Ahora que el jurado, ¿no? Se está negando a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, está generando las movilizaciones ciudadanas más impresionantes de las últimas 2 décadas. Digamos, movilizaciones pacíficas de abuelos, padres, hijos, muy pacíficas, en coordinación con la policía, pero finalmente son las más grandes expresiones de concentración ciudadana de las últimas 2 décadas. Es decir, cualquiera sea el desenlace del jurado electoral, la gobernabilidad un poco que está herida de gravedad en el Perú, ¿no le parece? Sin ninguna duda. Por eso yo insisto en la necesidad de despejar dudas. Y las dudas de un lado o de otro solo se despejan con la absolutamente transparencia y mostrando los documentos que se están exigiendo a la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene una gran responsabilidad y esa responsabilidad, sobre todo, es bajar las tensiones y solamente se pueden bajar con transparencia y sin ocultismo. Y disculpe, Víctor Andrés, que lo repita tanto, a ver si estos señores lo entienden. Y la otra idea que ha surgido frente a estos entrampes es la de una auditoría internacional. Pero tengo entendido que lo tendría que pedir uno de los candidatos o los candidatos o el propio jefe de Estado. ¿Qué le parece este tipo de medidas? En Bolivia, la auditoría internacional fue pedida, creo, por el propio Evo Morales, pero al final destapó el fraude, la movilización y la renuncia del propio Evo Morales. ¿Qué opinión le merece ese tipo de propuesta? A mí la verdad me gusta porque sería llamar a un tercero que sea técnico en la materia para que mire las cosas y pueda inclusive exhortar a la autoridad electoral a tomar determinadas acciones. No nos olvidemos de que la OEA tiene magníficos expertos en temas electorales y es quien ha organizado en mejor forma la vigilancia electoral, para llamarla en alguna forma. Y con el Perú realmente nos ayudó muchísimo
en varios momentos en que había crisis política. No nos olvidemos de que gracias a la OEA, después del 5 de abril del 92, y en su asamblea de Nassau, en Bahamas, si mal no recuerdo, el 18 de mayo del 92, se llegó ahí a un acuerdo, a una transacción política. Se aceptaba el Congreso Constituyente, llamado también democrático, para elegir un nuevo Congreso que hiciera constitución y a la vez todas las actividades normales y corrientes y usuales de un parlamento. Y se quedaba Fujimori, no se quedaban los anteriores congresistas, pero se llamaba a un nuevo Congreso. Fue una transacción política, porque el pueblo, acordémonos, en 92, el 5 de abril, cerca del 80 o un poco más por ciento de la población estaba a favor de ese golpe de Estado, lo cual era increíble, de la rotura del orden constitucional. Y Bueno, la ahora OEA, sucede, y la ahora OEA sucede. nos ayudó a salir de esto. Después, cuando se vaca Alberto Fujimori en su viaje al Oriente, acordémonos en el año 2000, viene también una delegación pedida por todos nosotros de la OEA y nos ayudó en un cambio constitucional transitorio para ver la elección de el doctor Paniagua, cosa que se logró, primero pasándolo a ser presidente del Congreso, la renuncia de los anteriores mesas directivas del Congreso y también, por supuesto, la reducción del plazo del Congreso, que tenía recién un año, iba a tener un año, no tenía más, y se redujo ese plazo para que pudiera haber una nueva elección. O sea, la OEA nos ha ayudado en dos momentos trascendentales para la democracia del Perú y para salir de los entrampamientos, por lo cual no tengo ninguna duda de que nos podía ayudar también en esta oportunidad con esa auditoría electoral. Hoy día, Víctor Andrés, he leído un artículo del doctor Jorge del Castillo Gálvez en un medio escrito de Lima sobre esa auditoría electoral. Voy a plantear un tema ya no constitucional, no legal, sino la idea de una salida política, ¿no? Finalmente las instituciones se mueven dentro de una constitución, pero generalmente, a veces cuando hay élites políticas sabias, discretas, logran construir salidas políticas. En el Perú no pasa eso, ¿no? Pero la idea de volver a repetir las elecciones, ya sea en la segunda vuelta o repetir una elección presidencial, sé que no está estrictamente dentro del marco constitucional, pero podría constituir una especie de salida política al enorme polvorín social en el que se está convirtiendo el país. Este, ¿qué, ¿Qué comentario le merece este tipo de propuestas? Podría hacerse, pero no por imposición, tendría que hacerse por mutuo acuerdo entre las partes para que todo el mundo esté satisfecho y para que sea algo que goce del consenso, que sea fruto de una concertación, e insisto, y no de una imposición. Lo veo difícil, pero en fin, las cosas en política no son fáciles, pero principalmente la política se hace a base de acuerdos y los acuerdos salen de las conversaciones. Hay que conversar, hay que dialogar. Todos somos peruanos, todos necesitamos, requerimos que el país vuelva a tener inversión, requerimos que haya puestos de trabajo, requerimos que post pandemia haya de nuevo bienestar y ponerle el pie, el acelerador, para que la reducción de la pobreza no sea de pocos dígitos de año en año, sino que sea brutalmente definitiva, ¿no? Una reducción muy fuerte, la necesitamos. La gente está muy desalentada, muy perturbada, a lo cual también ha contribuido la pandemia. Y si ya había bolsones de pobreza muy intensos y gente muy grandes y gente que no tenía los servicios básicos, hoy día adicionalmente tampoco tiene trabajo, ni formal ni informal. De acuerdo. Bueno, doctor Antero Flores Arauz, terrible momento para nuestra República. ¿Quién iba a imaginar que luego de 2 décadas
de continuidad institucional impecable, 4 elecciones sucesivas, luego de un crecimiento impresionante que redujo la pobreza como nunca. Íbamos a llegar al bicentenario reproduciendo todos los vicios, los errores y las taras con las que se fundó la República y que nos permitió construir el sueño republicano. Llegamos casi en los mismos términos con un mundo diferente, ¿no es cierto? Un mundo globalizado, con nuevas tecnologías, con una peruanidad más avanzada por las migraciones. El día de hoy hay una peruanidad más construida, pero con las mismas taras institucionales y políticas. Terrible bicentenario. Terrible, porque ya no es un sueño, es todo lo contrario. Y al sismo de la pandemia más el sismo electoral, encima viene un sismo bastante importante la noche de ayer. Ya esto es como decir, lo anterior no fue suficiente, tengan también este susto. Sí. Muy agradecido, doctor Antero Flores Arauz, por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Con el mayor gusto, Víctor Andrés. Un Bien, cordial abrazo. de igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.